Buen día, como les dije, hoy con un mensaje un poquitito más largo, pero les pido que tengan paciencia. 8 señales por las que las escrituras nos muestran que el tiempo del fin, no vamos a hablar del rapto, eso lo vamos a dejar para otro video, sino que el tiempo del fin está cerca. Yo les quiero leer brevemente, les voy a dejar algunas escrituras para que lean ustedes también. 8 señales por las que el fin se acerca. Uno, pónganlo ahí escriban si quieren, aumento del conocimiento. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Díganme si no es verdad que estamos viviendo nosotros en este último siglo, la última década, 2 o 3 décadas, de aumento de la tecnología, no solamente el tema celulares, comunicación, los viajes, la gente de un lado para otro, vuelos, ¿no? Con el tema de los aviones, sino también a nivel científico, el genoma humano, todo el tema del ADN y tantas cosas, cómo ha avanzado la ciencia como nunca antes en este último siglo y en las últimas décadas. El crecimiento de la ciencia es terrible y bueno, se está cumpliendo la escritura de lo que profetizaba Daniel. En segundo lugar, el aumento del engaño. El Señor, en Mateo 24, del 3 al 5, los discípulos le hicieron esta pregunta. Dinos, Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas y las señales que habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense que los discípulos le preguntan al Señor sobre el fin de todo. Los discípulos no tenían ni idea del arrebatamiento de la iglesia, no habían sido enseñados sobre ese tema. Jesús nunca les dijo sobre el arrebatamiento de la iglesia. Sí les dice, ¿se acuerdan ese pasaje? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, en la casa de mis padres muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuera, yo volveré otra vez, os tomaré a mí mismo, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Bueno, esa fue una advertencia, pero los discípulos, o un adelanto, pero los discípulos no tenían en mente el tema del arrebatamiento, sino de la venida de Cristo, su segunda venida, y cuando Él viniera a gobernar y fuera el fin de los siglos, el fin de todas las cosas. Podríamos decir el fin del periodo de gracia. Entonces Jesús le responde a los discípulos, mirad que nadie os engañe, vuelve otra vez el tema del engaño, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Yo les pregunto, cabe hacernos esta pregunta, ¿de dónde viene el engaño? Si nosotros decimos el engañador y el Satanás, sí, está bien, eso es general, pero por lo que dice Cristo, iban a surgir falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas de la iglesia. O sea, iban a salir, que como dice Pablo, no eran de nosotros, salieron para que nos demos cuenta que no eran de nosotros, pero salen de la propia iglesia el engaño. Entonces no tenemos que ser engañados, dice el Señor, que tengamos cuidado porque tenían que darse una serie de señales. Entonces el engaño en este último tiempo, y fíjense, hermanos y amigos, si no es verdad, estamos viviendo en tiempos de engaño, se levantan falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, creyendo o queriéndonos hacer entender que hablan de parte de Dios, pero nada que ver. En tercer lugar, una convergencia global. Se están dando sucesos a nivel mundial que nos están indicando que estamos en los últimos tiempos. El Señor también en Mateo capítulo 24 y versículos 6 a 8 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin de todo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Díganme sinceramente por las noticias a nivel internacional y por lo que podemos ver en nuestro país, la cantidad de sucesos, tanta cantidad y tan seguido de incendios, terremotos,
no digo tsunamis nosotros acá, pero sí tsunamis a nivel mundial. Las guerras que están sucediendo, no solamente Israel-Palestina, lo que está ahí, ahora Rusia-Ucrania, y las guerras, las divisiones que hay, las pestes, los virus, con esto del coronavirus y otra serie de cosas, se están aumentando y están todas confluyendo, están llegando a este tiempo del fin, donde el Señor nos dice que, pero todavía no es el fin, ¿eh? Esto es principio de dolores. Yo creo que estamos viviendo, comenzando a tener algo de principio, todavía no es el tiempo de principio de dolores total, porque va a ser una angustia el principio de la gran tribulación, ya lo vamos o de la tribulación de los 7 años, ya lo vamos a ver, pero esto es tremendo. Rusia con Irán, Irak y China también están haciendo un acuerdo de paz y esto van a querer hacer el acuerdo de paz con Israel y bueno, ya se está dando todo como para que en cualquier momento presenten, no lo van a presentar como el anticristo, sino como un hombre, un doctor tal o un personaje con poder que va a procurar hacer ese pacto de paz que ya lo vamos a ver en otro video, todo eso. Entonces, aumento primero del conocimiento, el engaño también, la convergencia global de todos estos sucesos. En cuarto lugar, la apostasía. Yo quiero leerles 2 Timoteo, que este es un pasaje muy clave también para no estar diciendo que ya inminente, hoy puede venir Cristo. Yo lo sostuve durante muchos años que en cualquier momento podía venir el Señor, pero después les voy a dar un ejemplo que dio el doctor Baruch, un judío mesiánico que estoy estudiando la palabra con él, extraordinario. 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe, otra vez. Es que el enemigo va a querer engañarnos, va a querer perturbar nuestra mente para que nosotros creamos cualquier cosa o estemos en ignorancia de cosas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El apóstol Pablo estaba hablando, estuvo en esta carta también dando señales sobre el arrebatamiento, vamos a hablar en otro momento, pero en este lugar acá, cuando habla del rapto, porque él sigue hablando del rapto, dice que no iba a venir hasta que no se manifestara la apostasía. Y después el versículo siguiente dice, y se manifiesta el inicuo, este hombre de pecado, que sabemos que es el anticristo. Díganme, queridos todos, si ya no estamos en un tiempo, ¿no será la apostasía cúlmine donde se manifestará realmente la gente se rebelará contra Dios, apostatarán de la fe, se irán, no sé si de la iglesia oficial católica o de muchos evangélicos, pero la apostasía se está manifestando ahora con falsos pastores, falsos profetas y predicadores que han salido a hablar cosas de ocurrencia, como decíamos en el video pasado. Entonces, estamos comenzando, estamos en un periodo de apostasía. Tal vez no sea el momento cúlmine, pero estamos en un momento de apostasía. En quinto lugar, el gobierno satánico mundial. Un gobierno satánico mundial. Apocalipsis 13, del 1 al 2, dice, me paré, el apóstol Juan, que recibió esta visión, después ustedes lean, anótense ahí, lean también Daniel, capítulo 7, versículos del 16 al 24, ahí Daniel también profetiza sobre esta bestia que subía del mar, ¿no? Dice, me paré, dice Juan, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Tremendo, tremendo. Ustedes saben que se está ya dando, además de este aparentemente tratado de paz que están tratando de hacer ahí en Europa, se está dando el escenario para que el anticristo comience a gobernar. Se va a manifestar, se va a manifestar. Hay una escuela de pensamiento que sostiene que la iglesia, que nosotros, hermanos, todavía en el primer periodo de la tribulación, esos primeros años, a lo mejor vamos a estar. Porque Pablo, el versículo que leí anteriormente, de 2 Tesalonicenses 2:3, hasta que no se manifieste el anticristo, una cosa es
manifestación del anticristo, que se nos presente en las noticias, nosotros que estamos acá en Occidente, se nos presenta en noticias, bueno, esto es el personaje. Una cosa es la manifestación y otra cosa es el gobierno del anticristo. Nosotros, en ese gobierno, cuando esté la gran tribulación y la abominación desoladora que habló Daniel, y que el que tiene oídos entienda, oiga y entienda, es cuando el anticristo se sienta en el templo y quiera ser adorado, porque ya el templo de Jerusalén, el tercer templo de los judíos, va a ser edificado y va a estar en funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, cuando sucede eso de la abominación desoladora, no, nosotros somos arrebatados, no vamos a estar en la ira de Dios, porque ahí viene la ira de Dios, entonces no vamos a estar presentes, pero no podemos decir, porque no hay un texto claro de la Escritura donde nos dice que no vamos a pasar por ninguna angustia, que sea previo. Yo sigo siendo y creyendo, somos pre-tribulacionistas, que el Señor viene antes y no pasamos ninguno de los 7 años, pero hay un pensamiento muy firme también con esta escritura, que Pablo nos dice que no va a pasar, no va a venir Cristo a arrebatarnos sin que haya el tiempo de la apostasía y se manifieste el anticristo. No quiere decir que gobiernen, ¿me estoy explicando, hermanos? Entonces, hay una posibilidad que los primeros años de la tribulación, que no es gran tribulación, haya una persecución para nosotros. Y tenemos que estar preparados. Va a haber un tiempo de angustia, pero una persecución. Ya nosotros como iglesia estamos siendo perseguidos. Hay lugares en el mundo donde están dando la vida por Cristo y hay gente que está siendo perseguida que se tiene que reunir en los secretos, en subterráneos, en casa y demás. La iglesia perseguida. Y están, pero no se refiere a esa persecución. Vamos a tener una persecución mucho más severa y que muchos sostienen de que podemos llegar a pasar los primeros 2 años o 3 años de la tribulación, que a lo mejor la iglesia esté, y cuando se manifieste viene el gobierno del anticristo, no, o sea, gobierne y se siente ahí en el templo, como decíamos, y engañe aún a los judíos que permitieron que este gobierno a nivel mundial, porque va a tener influencia en todo el mundo, no va a ser solamente zonal, por eso es un gobierno satánico mundial, que va a ser un personaje, un hombre, pero lleno del diablo. El diablo va a estar gobernando su vida y va a hacer que hagan los desmanes y bueno, y va a ser un desastre. En sexto lugar, es el preludio de la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16, 18, ya lo conocen al pasaje, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el versículo siguiente dice que el número es 666. Hubo mucha discusión con esto del coronavirus y de la vacuna, si la vacuna era la marca de la bestia, ustedes ya lo saben, y nada que ver, esto no tiene nada que ver. Pero, ¿qué tenemos que aprender de este periodo de pandemia que hemos pasado? Que todavía el virus está, algunos se enferman, pero de que pasó, digamos, esa ola tan grande de esta enfermedad o de este virus que provocaba problemas en los pulmones, todo en el aparato respiratorio de las personas y que muchos fallecieron. Que se nos ha probado al pueblo, a toda la nación, de todas las naciones del mundo, se nos ha probado hasta cuándo se le puede controlar al hombre. No quiero hablar de los que no se vacunaron, los que nos vacunamos. Yo personalmente no me vacuné por miedo ni nada por el estilo, sino que me vacuné porque era una de las condiciones para que uno pudiera viajar. Entonces lo hice por eso, y con mi señora lo hicimos de esa manera, no porque estábamos temerosos del virus o porque no quisimos ser rebeldes o a ser controlados y demás. Los hermanos y las personas que han elegido no tener la vacuna están en su derecho y no hay ningún problema y no han pecado por no recibir la vacuna y nosotros que nos hemos vacunado tampoco hemos pecado ni es que hemos ido atrás de ninguna normativa. Pero sí es verdad que esto es una prueba para el pueblo, para todo habitante de la tierra, para lo que va a venir.
En ese tiempo de tribulación y gran tribulación, este anticristo va a permitir y va a ordenar que se le ponga una marca, lo que leímos, que se le ponga una marca a todo, desde el más pequeño hasta el más grande, sin discriminar cosa económica, raza, ni educación, todos absolutamente, que con esa marca no se va, el que no la tenga no va a poder ni comprar, ni vender, ni comprar alimentos, ni nada, y va a ser terrible. Entonces se probó con esto de la pandemia a ver hasta dónde da el hombre, hasta dónde lo podemos tener agarrado. ¿Me explico? Entonces es un preludio de lo que va a ser la marca de la bestia. Pero bueno, nosotros, el Señor nos viene a buscar, ya lo vamos a hablar en otro video, y los que se queden y que Dios les dará la oportunidad, no serán parte de la iglesia, pero sí el Señor los va a salvar. Si no reciben la marca de la bestia, pagarán con su vida, pero el Señor los va a salvar, y si creen en Cristo, obviamente, ¿no? Punto 7, el Evangelio predicado en todo el mundo. Acá voy a hacer un detalle, creo que ya me han escuchado en otro video hablar sobre esto, pero les digo, Mateo 24, 14, el Señor dice, y será predicado, siempre le viene contando a los discípulos, ¿no? Antes del fin de todo, acuérdense, el Señor no enseñó sobre el arrebatamiento, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. Hermano, y vendrá el fin, no es que va a venir Cristo, no. Yo he escuchado a líderes, y la vez pasada decíamos, líderes de misiones y todo, que nos incentivaban a que si queremos que el Señor venga a buscarnos, tenemos que predicar el Evangelio hasta la última islita. Y no pasa, si bien tenemos ahora como iglesia responsabilidad de predicar y hacer discípulos, no la vamos a terminar nosotros la tarea de evangelización. Fíjense, miremos Apocalipsis 14:6. Vi volar por medio del cielo, esta visión que tuvo Juan también, a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, antes que sea el fin de las cosas, el amor de Dios es tan grande, el amor del Señor es tan grande, que tiene esa misericordia que manda a su ángel con el Evangelio eterno del reino para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y bueno, y el que crea y sea crea en Cristo y crea el Evangelio, será salvo. En el cielo no solamente vamos a estar la iglesia, yo personalmente creo que están los invitados a las bodas y otros que el Señor va a hacer. Va a estar la Israel, porque Dios va a restaurar a Israel también. Entonces vamos a ser millares en el cielo. Hay una canción que cantábamos cuando éramos chicos. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Yo creo que no somos un pequeño pueblo. Vamos a ser un gran pueblo de Dios en los cielos. Aunque el Señor habló y predicó que espacioso es el camino, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, muchos son los que por ellos van, y angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Es verdad. Hay más cantidad de gente que se pierde, pero no vamos a ser un pequeño pueblo muy feliz en los cielos. Somos un gran pueblo que alabaremos, adoraremos y serviremos al Señor por la eternidad. Y por último, algo que yo no tenía presente. Todo esto que le estuve hablando siempre lo tuve ahí un poquitito colgado, pero lo tenía en mi corazón. Pero esto último, que le voy a compartir, el punto 8, no lo tenía tan presente y es una realidad. El punto 8, el regreso masivo de judíos a Israel. Isaías 43:6 dijo o dice, diré al norte, da acá, y al sur no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es maravilloso. Desde 1948, donde Israel vuelve a ser nación, desde ese año, posguerra, post Segunda Guerra Mundial, Israel, los judíos de todo el mundo vuelven a Israel, comenzaron el éxodo a Israel, pero como nunca antes en estos últimos 10 o 20 años, como nunca antes, dicho por propios judíos que están viviendo en Jerusalén, en Israel. Entonces, vemos que todos estos 8 puntos, una confluencia de señales que realmente estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. No especulemos que el Señor ya es inminente. Y ahora les cuento el ejemplo que comentaba este doctor Baruch, este judío mesiánico, con mucha claridad.
Siempre hemos tenido presente que el Señor viene y puede venir en cualquier momento, pero Él dio el ejemplo de una mujer embarazada, una familia, un matrimonio, se embaraza la mujer, está de 2 meses, van al ginecólogo y todo, y le dicen, bueno, muy bien, sí, está embarazada, y usted va a tener el hijo en noviembre, más o menos no sabemos el día y la hora, pero más o menos para mediados de noviembre nacería, se cumplirían todas las semanas de gestación, que como matrimonio tuvieran la expectativa de que el niño iba a nacer, que no sabían el día y la hora, pero sabían que por lo menos había un periodo de tiempo y se tenían que cumplir algunos meses de gestación que no podía venir dentro de un mes. Estaba de 2 meses que al tercer mes iba a nacer, ni al quinto iba a nacer. Pero estaban expectantes y sabían que Cristo iba a venir, no sabían el día y la hora, pero sabían que se tenían que dar una serie de cosas. Y eso me llamó la atención y me hizo reflexionar que, bueno, no tenemos que decir que es ya inminente la venida de Cristo, porque hay cosas que tienen que suceder todavía, hermanos. Siempre hemos tenido en mi corazón, y yo siempre siendo escatológico, el Señor, hagamos las cosas hoy porque el Señor puede venir. Vivamos como haciendo proyectos como de acá 50 o 100 años, pero ya esa prédica de 50 a 100 años, yo personalmente no la tengo más. Tengo que vivir hoy como que el Señor viene hoy, seguir haciendo proyectos en mi vida, pero no pasará mucho tiempo, hermanos, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, porque ya estamos en este tiempo final. Bueno, Dios nos bendice. La próxima, que va a ser un video muchísimo más corto, es sobre el rapto, porque hay muchos que piensan que es pre-tribulacional, o sea, antes que comiencen los 7 años de tribulación, otros que piensan que va a ser en el medio, antes de la ira, y otros que piensan que va a ser después de la tribulación del Señor, que es la, digamos, escuela o de pensamiento menos acertada, creo yo. Les mando un abrazo grande, paz del Señor, y si esto es de bendición, distribúyelo. Yo no pido que se pongan a mi canal, ni que le pongan like, ni nada por el estilo, no me interesa nada de eso, es simplemente que lo distribuyan para alguien que necesita una palabra. ¿Para qué? Porque todo esto, más allá de edificarnos, es para que nos alentemos unos a otros con estas palabras. Dios nos bendice. Un abrazo y paz del Señor, quien pronto viene.